Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Les saluda Ime Peralta. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Trend Talk. En esta ocasión me siento muy contenta. Nos acompaña en el estudio de Campestre Media Adriana Rubalcaba, abogada, especialista en Derecho Constitucional y Amparo. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Jaime. ¿Cómo Muchas es? gracias por la invitación. Me sentí un poco nerviosa porque entiendo que las abogadas casi no estamos en foros y eso, pero gracias a ti y a tu audiencia y esperemos que sea muy amena. Por supuesto, además en el marco del mes de la abogacía, ¿correcto? Sí, es el 12, festejamos el Día del Abogado. Correcto. Adriana, pues vamos a empezar de lleno con la entrevista. Empecemos desde el lado personal. Eres originaria de Tijuana, orgullosamente, de familia de Tijuana. Tijuana, claro. La más grande de 4 hermanos, de una familia nuclear en donde, pues bueno, está básicamente conformada tradicionalmente, ¿no? Como se conoce por papá, quien es quien en este caso provee, mamá, quien se queda en casa velando por pues la salud emocional y física de los hijos y los hermanos, ¿no? En este caso. Sin embargo, tú rompes, siento yo, Adriana, con este patrón, con este molde, sales de casa, te haces autónoma, te Sí. conviertes en mamá de un hermoso hijo guapísimo, y ejerces una señora profesión, la abogacía. Desde ahí el carácter, ¿no? Bien forjado para ejercer Exacto. esta profesión, ¿no lo crees? Definitivamente creo que, a lo mejor tú me podrás decir lo contrario, pero yo advierto que cada uno de nosotros ejercemos alguna profesión por algo en particular que pasó en la niñez o en el transcurso, ¿no? No viene así de la nada, es como una vocación. Entonces, de alguna manera, sí siento que desde chiquita me formé para eso, nunca tuve duda que quería ser abogada, y sí, pues, a pesar de que es una profesión súper noble, sensible, pues sí, es de necesitarse un poco de fortaleza por las necesidad también de la tenacidad de la carrera y lo que implica todo, la burocracia y demás. Es una carrera en donde, digo, tristemente, pero es difícil hacer valer como mujer eh, tu presencia, tu voz, tu voto. Y me ha tocado verte activa profesionalmente hablando y abres brecha y haces valer, vaya, a donde llegas, sean juzgados, sean reuniones, a donde llegas, haces valer tu presencia y no se diga tu voz. ¿Qué tanto te ha costado para llegar a este punto como mujer en un giro o desde una trinchera en donde el peso del hombre todavía pesa Ah, más de que el de la hombres. mujer o el de los hombres? Claro. Exacto. Sí, estaba complicado. Fíjate que estaba haciendo como un análisis histórico. María Sandoval de Zarco fue la primer mujer, abogada aquí en nuestro país. Y en ese entonces, pues ella decía, tuvo que salir públicamente a referir, no voy a descuidar las labores del hogar, ni como buena esposa voy a descuidar mi función. O sea, tuvo que salir a decir eso para que la sociedad prácticamente no la linchara Mm. por esa valentía que tuvo por querer levantar la mano para querer ser abogada, ¿no? Y todos se le quedaban viendo, era como muy raro que se ejercieran, pues, alguna profesión y más en el tema de la abogacía. De manera natural, yo creo, por tener 45 años, se ha dado esta posicionamiento de que cuando llega un juzgado, o reuniones, o ministerio público, pues llegar y que a lo mejor hacer valer la voz. La experiencia te da la diferencia. No llegué así a los 25, 26 años, que también era abogada, pero pues iba empezando. Sí, claro. La máxima de la experiencia te genera la posibilidad de imponerte, de tener más conocimientos, de estudiar muchísimo, y eso te da margen para llegar así como dices que llegó a veces.
Hablas mucho sobre tomar, al toro por los cuernos. En este caso, vamos a aplicarlo a la vida. Tomar a la vida de frente y tomar las situaciones que la vida nos va presentando de frente, ¿no? Tomar al toro por los cuernos. Tú lo has hecho así. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción o reto al momento de ejercer de esta manera la vida? Y no es como un tomar el control como tal, porque se advierte como muy autoritario ese, tomar al toro por los cuernos. Me refiero más bien a que cada uno de nosotros intentamos per se tener bajo control nuestro alrededor, ¿no? Lo que pasa con nuestros hijos, con la familia, con el trabajo, para tener estabilidad emocional, para proveer de ella, en este caso a mí. Y el mayor logro definitivamente es ver crecer con paso firme, eh, bien maduro, aplicado a mi hijo, porque creo que ahí, se refleja la función, esa constante de tomar el control, como tú dices, de vida, ¿no? Sobre todo Mm, de otra vidita que va por ahí evolucionando. sí, Y al final del día también en el trabajo, si no tomas al toro por los cuernos, o si no tienes el control de tu juicio, no sabes qué va a pasar, ¿qué le vas a transmitir a tu cliente, a tu representado que está perdiendo un patrimonio, que cualquier cosa que se le esté generando alguna violación de sus derechos humanos o algo, pues tienes que hacer las cosas así, sí. no hay de otra. Entonces, tu mayor satisfacción, pudiéramos decir que es, ser congruente, y transmitirle esta congruencia a tu hijo, a modo de ejemplo, Exacto. y profesionalmente hablando, ¿cuál es tu mayor satisfacción? De saber que nunca dejo de aprender. Saber que ahí voy, que todo llega en determinado momento. A veces cuando iniciamos la carrera, no sé si te tocó a ti seguramente, que estabas desesperada por pertenecer, por incluirte, por estar aquí o estar allá. Y a veces el destino, tú vas por un ladito, digamos que yo inicié con derecho penal. Ujú. Y entonces la vida te pone en otro escenario que es, bueno, derecho penal no tanto, pero derechos humanos que tienen mucho que ver con el derecho penal. Es decir, tienes que estar flexible anímicamente para acoplarte a lo que venga en la Sí. vida y la profesión. Y dentro de este, venir de situaciones, ¿no? Incluso inesperadas en muchas de las ocasiones, también, ¿cómo saber como abogada el marcar un límite y tal vez decir, y más ahorita por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Hablemos a nivel México, en cuanto a violencia, o sea, hasta dónde saber tú si le entro a este caso o no le entro a este caso, cómo Claro. discernir, ¿no? Entre dónde poner el límite y no. Para mí ha sido muy fácil, porque, por ejemplo, yo sé qué asuntos no tomar, número uno, no no genero expectativas que no pueda cumplirles a mis representados, porque a veces caemos en el error de con tal de que el cliente nos contrate, decirle que le vas a bajar las perlas de la Virgen, a lo mejor, obtener la libertad de una persona que esté, en el hongo o en, Sí. ¿no?, en un centro de readaptación social, y es muy delicado porque no depende de ti la decisión. Tú podrás hacer como abogado, los mejores argumentos, esgrimir unos agravios, unos conceptos de violación hermosos y conforme a derecho, pero hay muchos factores que tienen que ver para la determinación. No eres el juez, pues, este, no puedes asegurar un resultado cuando no está en tus manos. ¿La justicia crees que se hace valer realmente en México, Adriana? Depende a qué le llamemos justicia. La justicia, hay un concepto que dice, es darle a cada quien lo que se merece. O sea, es decir, es muy relativo. O a partir de una justicia moral, a partir de una justicia inquisitiva, de castigo, como el tema penal, eh, a veces se gana perdiendo.
y el cliente lo viene entendiendo a lo mejor después de 6 meses. Ujú. Por ejemplo, cuando son sucesiones y los hermanos son los que se están peleando por bienes, por la herencia, Qué difícil. por el cuadro o la reliquia que tenía su mamá y que atesoraba como su mayor fortuna. Ese es el objeto de pleito entre hermanos. Entonces, el hermano que pierde, a lo mejor después entiende que lo mejor fue no haber peleado con el hermano, porque capaz de que luego se van a vivir juntos a la misma casa donde está la reliquia y los tienen los 2. Dentro de tu profesión y de todo esto que me platicas, desempeñas también la parte de ser mediadora, ¿no? Qué difícil, porque cuando hay conflictos de intereses, en el caso específico que citas, de un caso familiar, ¿no? Qué difícil, o sea, mediar también. Pues sí, porque a veces el impulso y el estómago de la persona que está viviendo el conflicto jurídico no es lo mismo que con la frialdad que como abogado lo tienes que ver. Ujú, Entonces, a lo mejor podrás ayudar a mediar ahí entre las partes, si sean familia o no, ujú. porque a veces puedes hacer entender a una persona que es tercera ajena a una relación familiar o algo, pues, que si la persona no tiene dinero ahorita, ¿de dónde le reclamas? ¿De dónde? ¿No? Entonces, que te va a pagar poco a poco y, pues, ya a lo mejor no se queda como que quítale su casa, ¿no? Sí, Es más sí, bien sí, ir sí. Adriana, quiero pensar viendo las cosas desde afuera, que el ganar un caso, puede ser el mayor logro para ustedes como abogados, ¿no? mm, O para ti específicamente como abogada. Sin embargo, tú ahorita mencionas que muchas veces el el ganar no es precisamente ganar el caso como tal, sino ganar a lo mejor, otros aspectos, como la confianza del cliente, como la veracidad de tu trabajo frente a una audiencia, ¿no? Frente a un público, frente a unos clientes. Entonces, ¿qué tan satisfactorio o qué tanto peso representa para ti el ganar un caso? eh, es muy interesante la pregunta que realizas porque me creerás que a mí la mayor satisfacción no es ganar asuntos. O sea, es saber cómo conforme gradualmente se fue haciendo el esfuerzo de un escrito, de otro escrito, que la contraparte presente un escrito y que tú le contestas, o que le pongas algún recurso, que tengas que hacer valer un juicio de amparo, que todos esos obstáculos que se presentan en el camino, porque no vas tú solo, pues. Sí, sí, La sí. contraparte juega un papel súper importante y eso es lo más fascinante. Si te vas a la obtención del resultado, la mayor satisfacción es la cara de nuestros clientes, la sonrisa, la gratitud con la que y esa lealtad con la que después se quedan porque te sienten la mujer maravilla, Sí. cuando en realidad nada más hiciste parte de tu chamba, ya sabes. Pero esa parte es eso esto que mencionas significa un todo para tus clientes. Exacto, exacto. Y a veces hay clientes, también los hay, que no precisamente valoran todo ese esfuerzo diario que realizaste, aun si corriste peligro de la vida o cualquier circunstancia que se presente, porque hay obstáculos. A mí en alguna ocasión llevé un asunto nada más para para que tú veas a qué cosas nos enfrentamos de pronto. Llevas un asunto penal, vas con él a entrevistarte a la mesa, a la penitenciaría, Sí. y te dicen: "Acabamos de trasladar a tu representado al Hongo". Ahí te vas al Hongo corriendo, ¿no? Pues, para que te designe como abogada y demás. Llegas al Hongo y a mí en lo particular Ajá. una custodia me dijo: "Nunca había venido", y te de pies a cabeza me visualiza, y yo: "No, nunca había venido, pero puedo pasar a locutorios a hablar con esta persona, aquí está internada". No, no tiene que traer tacones, y no tiene que traer no sé qué. Entonces, ahí vas a cambiarte. Entonces, son dificultades que el sistema te pone así porque son las reglas. A todo mundo nos gusta vivir en un estado de derecho. Sí. Entonces, creo que los abogados somos los primeros que
cumplimos con el Estado de Derecho y las reglas que nos pone el Estado. Pero son esas circunstancias que dices, bueno, si previste la entrevista para llevarla a cabo en 1 hora, ya se te fueron 5 horas del día por ese ir y venir, y son esos incidentes que no es nada, pues, digamos, extremo, pero son ejemplos de que sí vas teniendo cositas en el transcurso del día y en el desarrollo de tu trabajo, increíble. Veo también tu profesión, o te veo más bien a ti, como una facilitadora de la verdad. Hay de abogados a abogados, Ujú, y tenerte aquí el día de hoy, para mí en lo particular, es poner bajo la lupa a una mujer antes, que a la abogada, a una mujer muy congruente. Tengo la fortuna de conocerte desde hace años, ya no decimos cuántos, porque ya nos sí, no, estamos ya no delatando, digas. ¿verdad? Pero desde que éramos, pues, prácticamente unas adolescentes, y desde entonces, has sido una persona muy congruente, ¿no? Entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces. Eh, y aunado a eso, tengo la oportunidad también de conocerte ejerciendo tu profesión. Entonces, todo embona, todo está hilado de manera muy congruente, muy sano. Por eso comento yo, hay de abogados a abogados, Ujú. y tengo el día de hoy frente a mí a una abogada que puedo decir así abiertamente que es facilitadora de la verdad. ¿Estás consciente de eso? Pues no precisamente como tal, te agradezco muchísimo las referencias. A veces andamos este camino jurídico y de vida personal, eh, así, no más. Ujú. Y no percibimos lo que dejamos, lo que transmitimos, lo que hacemos sentir. Pero qué padre que mi comportamiento o la actitud que he tomado, y que tengo y demás, pues, te haga sentir eso a ti. O sea, me genera un gran sabor de boca con ganas de una comidita contigo para Y un agradecerte. vinito, ¿por Y un qué no? vinito, Y sí, un claro. vinito, ¿por qué no? ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar? Todos nacemos con una misión de vida. Eh, Nos queda claro por lo que nos platicas que tu misión de vida es sí o siempre ha sido lo que hoy estás ejerciendo. Te veo dudar un poco, Sí, ¿no? no, porque legado como tal, yo te diría que te pudiera encomendar como persona, como ser humano, ayudar porque eso te retribuye, te genera felicidad, dopamina, cuando tú ayudas y le echas la mano a alguien así sin pretender que haya cámaras o algo, es lo máximo, así. Dicen que diariamente hay que ayudar por lo menos a una persona. Ujú. O sea, que de manera inconsciente ya lo hagas y, híjole, hacer todo lo posible por estar ahí con los tuyos. Em, ¿Qué más? Como delegado como tal. ¿Cómo te Sí, gustaría que te recordaran? siempre sonriendo. Siempre sonriendo porque la sonrisa refleja la seguridad, la felicidad, la templanza, la paz que como persona te has formado a veces nosotros solos, ¿no? Sí. Sí, porque el mundo no está fácil, ¿no? No está fácil, es un mundo complicado, y ahorita las autoridades no me quiero meter al tema político, pero a veces no sé si te pasa a ti que sentimos que pareciera que nos quieren en conflicto constante y no se vale. No le demos el permiso ni la autoridad a una tercera persona, física, moral o gubernamental de nuestro estado de ánimo. O sea, yo pasé tiempos muy feitos de tristeza en pandemia, cuando los juzgados están cerrados, no sabíamos qué hacer ni nada. Y el ánimo tiene mucho que ver con qué vas a poder reflejar, qué vas a poder hacer por el cliente y el demás. No permitamos que nos apaguen esa lucecita. Totalmente, totalmente. Somos dueños de nuestros pensamientos, o al menos de cómo canalizamos nuestros pensamientos y Sí. ejercemos nuestras emociones, ¿verdad? ¿Cómo bloquear
dentro de un medio tan denso, tan pesado, estas situaciones? O sea, ¿cómo bloquear que lleguen a ti, Que no te afecte. que no te afecten? O sea, caray, estás en medio de, eh, penitenciarías, estás en medio de conflictos y eres una persona muy neutral. Entonces, ¿cómo manejas este hasta este punto llega para que no llegue a mi Claro. corazón? Pues, buena parte creo que es la experiencia, los años te dan sabiduría. Eso es fascinante. Pero luego, como persona, sí tienes que hacer ejercicio. La capacidad, no de ser insensible, pero sí de que no te afecte, se ejerce diariamente. Cuando falleció mi mamá, por ejemplo, en el 2010, Hermo saludos a mi mamá. hermosa, la Hermosa, amamos. exacto. Cuando falleció ella, falleció de cáncer. Y dije, bueno, una manera de poder, venerarla, a lo mejor puede ser que yo trabaje con una fundación, de niños con cáncer, en donde, pues, le dé la mayor alegría en sus últimos días, en sus últimos momentos, y ahí no pude. O sea, creo que estuve como 2 meses y me deshice. Dije: "No puedo con esto". Pero así como esa, ingresar a esa fundación para ver si yo soportaba o toleraba o ya superaba esa parte así en el que estás como en que no puedes hacer cosas, estás como inmovilizada por el dolor, por todo. Claro. Debes de ejercerlo constantemente, y no te digo, no es esa insensibilidad, pero sí es esa capacidad de seguir transitando y seguir siendo feliz con lo que diste y con lo que no diste y con lo que eres y con lo que puedes ser. Ujú. Entonces, en el tema de los asuntos, primero no lo tomo personal. Número uno, claro. Por ejemplo, a veces ni veo qué abogado es mi contraparte y a veces no veo, no por el nombre, sino para no ponerle cara y una actitud determinada a la contraparte. Ujú. Qué interesante. Analizas el asunto conforme va, lo estudias con cautela y con el cuidado, pues, vas ahí trabajándolo. Si no lo tomo personal, claro que no eres inmune, ¿verdad? Y sí consideras y te quedas pensando, pero le sigues, a pesar de 1000 cosas que ves. Los amparos en contra de la negativa de un derecho a la salud, que una persona, ¿no vimos ahí en redes cómo un señor se le hincó a alguien del Instituto Mexicano del Seguro Social para decir clemencia para que operen a mi A mi esposa. esposa? Ujú. Es bien delicado porque llegan a una situación súper extrema y pareciera que Diosito a veces te avienta esas cosas para decir: "Oh, te los aviento a ti a ver qué tal", ¿no? Y entonces ahí estáis corriendo, porque estas cosas son de urgencia, son de ya, opérala, ya, dale Es de vida la o muerte. medicina que Sí, no hay. sí. ¿Cómo le hacen? Qué difícil, qué difícil. ¿Qué le dirías a todas estas nuevas generaciones que recién inician en este camino que tú ya traes recorrido con toda una experiencia y aprendizaje? ¿Qué les dices a los futuros abogados de Baja California? Ah, qué bonito. Que nunca dejen de soñar, que nunca se olviden el por qué entraron a esa carrera que escogieron tan hermosa y que todo llega, que sean persistentes, constantes y sobre todo, Aime, que estudien, que se preparen, que se actualicen, que no lo dejen en la universidad. Ahorita, por ejemplo, nos está alcanzando la inteligencia artificial, no nada más a ustedes como medios, a nosotros también. Acaba de decir el que va a ser el presidente de la corte que algunas de las resoluciones, no, creo que lo dijo el abogado, el que en campaña le decían el abogado chicharrón, Okey, el que okey, va a ser el okey. ministro Arístides, Sí, refirió que algunas sentencias sí lo van a hacer el personal de la corte,
pero que va a estar igual manejado por inteligencia artificial. Entonces, ya está aquí, ya lo tenemos, y entonces para esos efectos y más tenemos que estar superactualizados. Sí, la era digital ya nos alcanzó Ya al nos 100%, ya la estamos viviendo, Exacto. ya la estamos viviendo y también para nuestras generaciones es todo un reto. Es un gran ellos ya nacieron está padre para ellos porque ya nacieron con la Con tecnología, ese chip, nosotros no. sí, Entonces, hay que acoplarnos, hay que adaptarnos y a subirnos en esa ola de lo nuevo, porque si no nos quedamos atrás. así es, así es. Eres orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Exacto, Platícanos un poquito sobre eres una persona que constantemente está estudiando. sí. Tienes N número de diplomados, platícanos un poquito de esta experiencia que respalda a la abogada Adriana Rubalcaba. A mí siempre me gustó estudiar, siempre como aprender y la curiosidad y hacía preguntas, no te creas que era de esas alumnas que me quedaba y escuchaba la clase, hacía preguntas, Cuestionabas este, mucho. sí, sí, aparte como que la irreverencia en los abogados, ahí está en la parte como más en el fondo, ¿no? Sí, Por más que nos guste el Estado de Derecho, somos como un tanto irreverentes, os cuestionamos, como tú bien dijiste. Entonces, yo ingresé en 1998 a la UABC. Entré en el turno de la mañana y ya dije: "Bueno, y yo nunca voy a ser abogada". Yo veía que algunos de mis compañeros ya trabajaban en juzgados o pasanteaban en despachos. Bueno, entonces me cambié al turno de la tarde para esos efectos. Tuve grandes maestros okey. de amistades de estudiantes y, pues, de maestros de profesores, ¿no? Que nos impartían las clases y demás. Grandes, grandes maestros. Acordémonos que Ferrer MacGregor, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es egresado de la UABC. La Orgullosamente. actual directora de Derecho, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, que ha hecho grandes cambios a la universidad, ha implementado estudios fascinantes, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UABC, junto con el rector, a quienes les mandamos un gran saludo por todo lo que ha hecho y implementado. Padrísimo, felicitaciones. Sí, claro. Y de alumnos, ahorita son grandes profesionistas. No voy a mencionar nombres para que no se me vaya ninguno, pero yo cuando entré en primero y segundo semestre los veía con un gran liderazgo, con una capacidad de relacionarse entre sí. Yo venía como de escuelas más pequeñas, entonces la UABC se me hacía gigante y Todo lo que les mundo, sí, sigue, sí. exacto, que como que hasta allá está economía y hasta allá está turismo y demás, ¿no? Increíble, la verdad es que fue una gran etapa. Yo no convivía tanto en los barecitos o en los cafecitos que había alrededor porque inicié luego, luego en los juzgados de distrito. Entonces iba, en la mañana a los juzgados y en la tarde a la universidad, salía a las 10 y a veces me regresaba al juzgado por haber guardias o algo, y luego era como que un ciclo de todo a todo, De de todo a la todo. vida diaria. Culmino los estudios y no luego, luego estudié la maestría. Así hacía diplomados y todo que nos impartía el Instituto de la Judicatura Federal. Pero tuve la posibilidad económica de hasta años después entrar a una maestría y fui la más feliz porque te digo, me fascina estar estudiando, Sí, innovar y todo. Me innovar. encanta. Sí, 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 quien no piensa, quien no es visionario, creo yo que no avanza en esta vida. Yes. Adriana, soy una fiel creyente de que en Tijuana, en Baja California, somos más las personas que, contrario a estarnos quejando, nos estamos ocupando de que las cosas buenas sucedan. Y nosotras, me incluyo, somos un Claro. claro ejemplo de ello. Muchísimas gracias por tu tiempo, por abrir tu corazón. Sé que no eres muy fan de dar este tipo de entrevistas, entonces de antemano, gracias por la apertura, por compartir una pequeña parte de tu lado tan grande, tan amplio, profesional para Campestre Media. Las puertas, por supuesto, de este medio
siempre estarán abiertas para ti. Gracias, Adriana. No, al contrario a ti, Aime, muchísimas gracias y te la voy a aventar, te la voy a contestar. Valoro muchísimo de todas las personas que salen a cuadro, su valentía, su entusiasmo y ese valor agregado que Campestre, híjole, adquirió cuando te contrató, porque me parece que le das un toque increíble. Felicidades, Campestre, felicidades, Aime Peralta. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero en su siguiente podcast de Trend Talk. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.